Laurita, buen día. Arríbate bien el micrófono, Laurita. Ahí está. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Lauri. Bien, bien. Gracias por venir. Gracias. Gracias por venir a compartir la mañana con nosotros. Mucha gente que adivinó quién era el personaje, Pablo. Sí, es famosa. Sí, ¿Cuánto hace que estás en Outron, Laurita? Vine en el 89. Tenía 14 años. La niña. O sea que toda la infancia la hiciste en donde naciste. En Buenos Aires. Vía. ¿Dónde? ¿En Buenos Aires? ¿Qué lugar? En Buenos Aires nací en Capital Federal. Viví durante mi infancia en Belgrano R y en San Miguel. Mira, linda zona ahí, ¿no? Belgrano R vivía, todavía me acuerdo el lugar donde vivía, Juramento y Vidal. Mira. Mi papá era encargado de edificio y bueno, vivíamos ahí. El encargado. El encargado. Mira, como el liceo de la serie. ¿Y vos vivías con tus padres ahí en el mismo edificio que papá trabajaba? Vivíamos en el segundo D. Mira, ¿y mamá qué hacía? Mamá era empleada doméstica. Así, digamos, trabajaba en el mismo edificio. ¿Viste? Siempre se necesita. Ahí se conocieron, ¿eh? No, antes. No, antes. Mi papá y mi mamá se conocieron a través de la oración. Mira. Ah, mira. Qué lindo. Mi mamá trabajaba cama adentro, se vino de Corrientes y empezó a trabajar en Buenos Aires, cama adentro. Mira. Entonces mi tía ya estaba acá en Buenos Aires, que sería mi madrina. Ajá. Claro. Y cuando tenía Franco, ella iba a la casa de mi madrina. Sí. Al lado de la casa de mi madrina vivía mi papá. Ah, mira. Que también se había venido de Chaco. Mirá cómo se va juntando chaqueño, la historia, mirá. ¿eh? Sí. Bien. Bueno, se conocieron, una forma de decir que se conocieron. Mi papá se enamoró de mi mamá. Bien ahí. Viéndola. Mira. Haceme la pata con tu cuñada. Bueno, le decía a mi padrino. Pata claro. con Bueno, entonces, por lo que me contaban ellos, digamos, yo con mi viejo siempre teníamos una charla de contarnos todo. Todo, muy bien. Mirá Lo más bueno. sano, muy bien. Todo. Y Muy siempre bien. fue una libertad. La mejor relación. Hija-padre, muy bien. Ojo, teníamos nuestra diferencia. Bueno, también, Como obvio, todo. como Sí, todo. sí. Te llevas bien, dentro de tenías todo, diálogo. Se hablaban todo, muy se bien. Claro. cerraba Exacto, muy bien. todo. Y según mi papá, le dijo a mi tía que se había traído una virgen de Itatí, Ah, mira. de cuando fue a la basílica, y que pero no sabía rezar. Ah, mira. Mirá Con el pretexto del que rezo. no sabía rezar. Ah, perro, bien. Con el pretexto del rezo, mi mamá, hiper católica, hiper Religiosa. rezadora, Devota, Sí. bien. devota, se sabía todos los rezos por a través de su abuela, Mira, Ajá. que le enseñaban los rezos. claro, Y las tías solteronas que le enseñaban los rezos. claro. ¿Qué hacían las tías? Enseñar a rezar. Entonces, una vez le dijo, decile a tu cuñadito si no me quiere enseñar a rezar. Y Claro. bueno, ahí Está tan empezó linda todo. Está tan linda la Virgen que merece que le recemos. Ahí empezó claro. todo. Ahí Claro. empezó. Ahí empezó todo. Y bueno, se conocieron después. Flechazo, primer amor. No, mi mamá no quería saber nada. de mi Apa. papá. Apa. Nada, Al nada, principio no. nada. Es ese O sea que negro. la tuvo que pelear. Toda sí, la tuvo que pelear. Uh. Muy peleada. Mirá. No, cuando Y papá no aflojaba, ¿eh? papá no aflojaba porque la seguía hasta donde trabajaba ella y le llevaba flores, la esperaba en la esquina donde ella trabajaba con Muy insistente, flores. papi. Un trabajo Un de hormiga. caballero total, un caballero total. Mirá. Y lo logró. Después con el sí, tiempo. después con el tiempo lo logró. De tanto ir a la fuente, ¿cómo es? Pero El duro, dicho. claro. No Lo sé logró. qué me habrá hecho decía mi mamá. Pero Y lo le logró. enamoró. Mirá. Bueno, después, se juntaron. Vivíamos, ¿saben dónde? ¿Dónde? En la villa. Ellos se compraron una casita en la villa. Te estoy hablando años 73, 74. Mira. Yo nací en el 75. Muy deseada, Lindo. porque mi mamá venía de un matrimonio anterior que no tuvo hijos. Claro. Mirá. Cuando lo conocí a mi papá ya estaba separada, divorciada, Claro. pero nunca se casaron ellos, ¿eh? Mirá.
entonces... Claro, para se juntó con este segundo, Claro, sería con tu con mi papá. padre. Y quedó embarazada de mí. Mira. Qué lindo. Ahí, mirá. Yo no había nacido, mi papá había comprado cochecitos, Uy, de baboso. todo, Ah, no, qué va. total. Con los dos, porque también con mi hermano también. Tu hermano más chico. Mi hermano más chico nos llevamos 3 años de Ajá. diferencia. Él es más alto. Claro. Yo soy petiza. Pero bueno, así se conocieron y aquí estoy. Mira. Qué linda historia, Laura. Después mi papá consigue... Era en el tiempo de los militares. Sí, bravo. Bravo en el sentido, pero según mi papá, los militares cuando necesitaban limpiar toda esa zona, le ofrecían que si le compraban la casa donde ellos vivían, le querían comprar la casa, entonces Claro. vio la posibilidad que justamente mi tía, que vivía en San Miguel, que compraron la casa ahí en San Miguel, y dice, mira, en San Miguel se están vendiendo los terrenos Mirá. y están baratos Buen dentro de precio, todo, claro. buen precio. Entonces mi papá aprovechó la volada y compró. Bien, Compró ahí. bien. Compró, edificó una pieza y una Sí, cocina, un poco, bien. provisorio. Bien, muy bien. Entonces se mudaron ahí. Muy bien, pero esa primera infancia, Laurita, en la villa, digo que no era la villa de ahora. No, sea, nada que ver, claro. nada La que ver. inseguridad, o sea, vos podías ir a la escuela tranquila No, o nada que ver. había también inseguridad en esa época. Había inseguridad en esa época, según supuestamente mi mamá, había inseguridad en esa época. Pero no tanto como ahora. por no ejemplo. tanto como ahora, que es Claro. más heavy. Claro. Pero bueno, así empezamos. Bueno, mi papá encuentra un trabajo como encargado de edificio. Eso primero empieza como lo de abajo, ¿no? Claro. Bien de abajo. Seguro. Yendo como reemplazante. Lo llamaban para reemplazar. Claro, ¿eh? para reemplazar Bien. los edificios. Y hasta que se va al portero y agarra él la Y lo deja portería. ahí, claro, él ya Mirá. sabía. Un edificio de 18 pisos. Upa. Era alto. Ascensor. Uy. Ascensor. Vos no ibas a jugar al ascensor, no. Sí, jugábamos al ascensor. Ah. Jugábamos al ascensor. Muy tímida yo. Mi hermano es más Ah, Más dado. sí. más terrible. Yo era muy tranquila. Bien. Pero me Sí. juntaba con ellos. Y sí. Entonces, claro. Entonces, bueno, hice la primaria. Vivíamos en el Belgrano R, Juramento y Vidal. Mi escuela quedaba, Jardín de 3 hice. Ya estaba el Jardín ahí de está. 3 Mirá. en Buenos Aires. Hice en Juan Bautista Alberdi, número 5. Quedaba a una cuadra de mi casa. O sea que Ah, estabas te en- levantaba a bien. ir. Me levantaba, Sobre la nunca hora. podía faltar. Claro. Imposible. Nunca claro. podía faltar. Entonces me iba, pues teníamos que cruzar la avenida Kramer, que era una avenida principal, Claro. y que unía junto con Federico Lacroze, toda esa parte de Buenos Aires. Jornada, como se dice ahora, jornada ampliada, Sí. doble jornada. Ah, Mañana y mañana y tarde. tarde. ¿Y comías ahí en la escuela? No, sí, que tipo, había comedor, pero había que pagar. Ah, Mi mamá, Leona como es, no iba a dejar que sus hijos coman en el comedor no, viviendo seguro. cerca de casa. claro. Venga Venga pa' para acá. acá, claro. Bueno, entonces íbamos a la escuela a la Hacía mañana, la comida, mamá. mamá hacía la comida, comíamos al mediodía y después a la 1:15 volvíamos a la escuela hasta las 5 menos 20, por ahí. A la mañana hacíamos las materias específicas como matemática, lengua, ciencias. Sí. Y ciencias a la tarde sociales. toda la parte artística, digamos, plástica, Claro. Gimnasia. Música, todas las artes bueno. Todas visuales. especiales. La escuela tenía un anexo con el Club Sarmiento en Buenos Aires, donde nos pasaba a buscar un colectivo, nos llevaba Mirá. hasta el Club Sarmiento y allí hacíamos la parte... Gimnasia y toda esa historia. la parte Física, claro. física, Mirá. educación física. Claro. Bueno, terminé la primaria. Qué movidito, ¿eh? Movidito. Movidito, al lado. movidito. 88 mi papá lo despiden del Del departamento. lugar. Oh. No termino la secundaria en esa escuela, termino en otra escuela que es en San Miguel. Bien. También a la mañana. ¿Y vos querías estudiar algo en ese momento o no, Lauri? Yo siempre he jugado a la maestra, así que
Claro. digamos, Ya dije, está a los del viejito, barrio. claro. Bueno, la Estaba- maestra de todo, claro. digamos, bastante sargentona era. Era brava la señora. Entonces ya, Jugaba y era mala la maestra, no sé Mirá. por qué, porque tuve muy buena maestra. claro. Rexa ¿Hubo ahí que- una maestra que en esa época te marcó? Que te marcó seguro. Mira, mi primer maestra de primero se llamaba señorita Laurita. Mirá. Mala. Mirá qué coincidencia, no, mirá. no. Ah, Laurita era buena. Era Una buena. mujer grande, que después dejó esa escuela y no sé a qué escuela fue. Después me tocó la señorita Lidia. Pero te marcaron, Lauri, Tuve muy buena escuela, muy buena docentes, Claro. Mirá. excelentes. Y a vos que te gustaba dar clase, jugar a dar clase, Y no había, digamos, marcó? antes se jugaba muchísimo. Con los chicos del barrio éramos una tracalada. lo que pasa es que en ese tiempo la seño era la seño, Laura, ¿me explico? Sí, pero Entonces, digamos, jugábamos, suponete, salíamos de la escuela a 5:30, tomábamos la leche y ya salíamos afuera a jugar. mirá, Hasta las 10 de la noche no parábamos. vos le dabas clase a todo ahí. No, a veces jugábamos a la No, maestra, a en veces ese jugábamos... tiempo, Laura, era mamá y la seño. Así era. Claro, sí. Entonces uno tiene Yo muy presente, totalmente claro. respeto a mi maestra, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Y ahí cómo llegaste después a Armstrong? Ay, Digo, bueno, llegamos. Porque hiciste secundario ahí, terminaste. No, la Ah, secundario secundaria, no. la secundaria Dijiste es que en no. San Miguel, San Miguel. en una escuela vespertina, en la misma escuela que terminé la primaria. Sí, Mirá qué lindo. Y la donde iba mi hermano también. claro. Íbamos a la mañana a la escuela de primaria y terminé ahí mi séptimo. Mirá. Yo con mis compañeros de la escuela nunca más lo vi, hasta después que se creó Facebook. Claro, por porque, Facebook. mirá, ¿cuánto lo tiempo conociste después? todo, claro. Por Facebook lo fui buscando. Y aparecían. Y yo aparecía y me le mandaba contacto. Le mandaba Sí, cosas. sí, mensaje o... Así que solicitud. tengo varios compañeros que Qué no están lindo. acá, que no están en Buenos Aires, que están por el mundo. Mirá vos. Y bueno, Claro, porque vos terminaste la primaria y al año se vinieron para Armstrong. no, hice el primer año y segundo Ah, año. primero y segundo hice allá. En Buenos Aires, en San Miguel. Y mirá. ahí, ¿cómo llegan acá? ¿Cómo viene papá acá? Seguramente por trabajo, ¿o no? Imagínate el año 89, Uf. mi papá queda sin trabajo en el 88. ¿Qué momento? Entró a trabajar a veces reemplazando a algún portero Sí. o algo. Y entró a trabajar en la casa, en la fábrica de Cepita. Cepita. del vino Sí, termidor. claro, el cuido. sí. Vino termidor, jugo. Cepita. Claro, jugo, claro. Para viajar hasta el coso, tenía que tomarse 2 trenes y un colectivo. Una Todo ese locura. movimiento que Una que hacen. locura. El movimiento que hay en Buenos Aires es grosso. Y aparte temprano, me imagino salir de 5 de la mañana, no sé, tal vez antes. 4 de la mañana. Claro, sí. Para llegar, uno a la Bueno, de pero, 6. pero tenía trabajo. Tenía trabajo que eran, Claro. bueno, ¿qué pasa en esa época del 89? Uy, sí, hiperinflación. Hiperinflación. Chau todo. Y papá, como fue el último en entrar a trabajar en esa Afuera. época, afuera. Ah, Afuera, entonces, ¿Qué hago ahora el tema? ¿qué hago ahora? Te puse un almacencito. Mirá. No le duró mucho. Porque, bueno, el mal manejo. Mi Y- papá era muy derrochador. Le gustaba derrochar. Gastaba el papi. Papá gastaba. Mamá era más ahorrativa, pero Claro. hacía lo que decía mi papá. claro. Como buena. No sé si buena o mala, pero bueno. En esa época era así. Bueno, Todo lo que hacía papá estaba bien. claro. Exacto. Después, bueno, un tío mío, mi tío Rubén, viaja de acá a Buenos Aires y dice, allá en Armstrong hay trabajo. Ahí trabajo a lo loco, A lo está loco. claro. ¿El tío vivía acá? Mi tío se había ido de Buenos Aires, se había venido acá a Ah, Armstrong, claro, ya se porque venía. tenía la familia de mi tía. acá Claro, en la pareja, Armstrong. claro. Sí, sí. Entonces, cuando mi tío fue a buscar los muebles que le había quedado, Claro, habló con él. Le dijo, dice, venite no, pa' venite para Armstrong, Hermano, que hay venite trabajo". para acá que acá hay trabajo. Bueno. ¿Eh? Mi papá lo que hizo
fue eso. Listo, vamos. Al frente de la casa donde nosotros teníamos, vivía mi tía y mi tío, hermano de mi mamá. A la vuelta vivía mi madrina y mi otra tía, así que estábamos rodeados Todos de juntos, familia, toda Claro, familia. toda y la familia aparte ahí. de mi mamá. Sí. Así que año 89, crisis, se va a Alfonsín con el helicóptero. Claro. Mi papá se viene acá, consigue una casa prestada, que le presta. El primer trabajo que entró a trabajar mi papá acá fue en la municipalidad. Ajá. Ya. Montaba la basura. Era Sí, basurero, recolector de basura. Bien, Bueno, consigue una casa bien ahí. y al tiempo no viene a buscar. Él se había venido solo primero. Claro, él se había venido solo. Imagínate que él se vino acá unos 3 meses hasta que se Claro. pudo Acomodar. acomodar. Siempre en contacto. Nunca No, es seguro, que... Sí, no sabía dónde Nunca... estaba. Sí, No, sí. no. Tía tenían teléfono, todo eso, había llamadas, todo. Claro. O a veces la carta. La carta, sí. El famoso telegrama Claro. o algo. Bueno, pero él aseguró el trabajo y ya ¿Me tenía aseguró? un techo. ¿Eh? Y el techo. Nos va a buscar, me acuerdo que fue el camión de la municipalidad a Mirá. buscarnos. Mirá, para hacer la mudanza, claro. El camión amarillito. Mirá vos. Y me acuerdo que fue, para patente. Yo me acuerdo hasta el día de hoy quién nos fue a buscar. Mirá, Fue Salguero, mirá Juan. Bastía, Mirá Bastía. creo que los dos Bastía, Mirá qué lindo. me parece. Que no me acuerdo. Y empezamos a cargar todo. Y sí, era todo. ¿Quién queda a cargo de casa? Mi otro tío, que era hermano de mi papá, el tío Marcelo. ¿Se Ajá. acuerda de Marcelo? Sí, cómo no. ¿Eh? Sí. De mi tío Marcelo, que después vino a vivir acá. Sí. Que esa es otra historia más todavía. Queda el tío a cargo ya. Queda a cargo el tío de la casa. Yo siempre le digo a veces, cuando muchos dicen, ¿cuánta pobreza hay? Sí hay pobreza, pero yo conocí la olla popular, Ah, no. ir a la iglesia, me acuerdo que una vecina decía, en la iglesia están dando pan, ¿por qué no van? Claro, y junta. Imagínate que papá lo que nos mandaba, y había que pagar luz, había que pagar Ah, no. Claro. Todo. impuestos, Sí, sí. todo. La escuela, Ah, no. en eso los tíos nos fueron ayudando un poco. Sí. Me acuerdo que íbamos a buscar la olla popular al mediodía y a la noche con cualquier cosita mi tía nos tiraba algo. Claro. Nos daba algo para cenar. Más o menos iban tironeando. Íbamos tirando hasta que Claro. nos vinimos a vivir acá. Claro. Vinimos a vivir acá, año 89. Yo dejé, digamos, habíamos venido el 7 de junio. Había que buscar escuela y Claro. había que buscar tanto la escuela para mi hermano como para mí. Claro. Dice mi tía, que en ese tiempo estaba con vida, le dice, no, ¿por qué no anotar el nacional? Que ahí está la secundaria Así que era todo Claro. junto, claro. y hay primaria. Anotarlo los dos juntos Ahí. y ahí. Bueno, estaba entre la nacional o comercial. Claro. Yo elegí nacional porque mi mamá le habían dicho, mira, si lo anotas en nacional, pasa que si después con 2 añitos o 1 añito más se recibe maestra, Claro. Ahí tiene está. un título. Como Mi tenía, mamá le gustó tenía el- profesorado. Claro. Ahí está. Entonces le decía a mi mamá, le gustó la idea, Y sí. ya que tenían una profesión. Claro. Y ahí, De ahí salía una profesión. Sino comercial, que era puro matemática, y a mí no me gustaba matemática, Uf. que después la fui amando después, de Claro. mucho tiempo. Matemática, me decían, no, Contabilidad, comercial no, mamá, contabilidad. mamita querida. Y después, en tercer año, vos te recibías de perito mercantil, algo Claro. así. Bueno, podía trabajar en alguna contaduría, en algún negocio, todo eso, y a mí mucho los números no me... Pero a vos te gustaba, todavía te gustaba. A mí me gustaba historia, Ser geografía, maestra, toda ¿eh? esa Ser parte... docente. Toda esa parte... Pedagógica. pedagógica. Claro, ahí está. Y nada más, bueno, así que después, bueno, vinimos acá.
Yo me llevaba materia de Buenos Aires y mi papá nunca se enteró. Ah, Eso mamá no contaba. Eso, Eso bien, era mamá. cómplice, mamá. mamá cómplice. mamá cómplice en Se muchas portó ahí, cosas. claro, está bien. Entonces, bueno, me llevaba unas 8 Ah, materias. Tranquilo. pasa. Tranqui. No porque era vaga, sino que no, muy tímida era. Ahorita, y que uno acá, crea. cuando vinieron acá, ¿dónde vivían ustedes? ¿Cuál es? ¿Dónde En estaban? Villa María, Sí. Villa María y Santa Fe. Era una casona que a donde ahora hacen el circo. Sí. Sí, la esquina esa, claro. Bueno, Bueno, claro. a mi papá siempre le gustó tener animales, así que si él podía, se compraba una oveja, gallina, pato. Siempre fue animalero. Ajá, Chanchito. le gustaba el animalito. Siempre le gustó los animales. Mirá. Entonces siempre tenía la granjita, gallina, claro. la granja. La quinta también. Claro, y bueno, ahí está. Eso se fue manejando siempre, mi viejo. Queda sin trabajo después de bastante cosas y empezó a trabajar así. ¿Te acordás que antes se limpiaban los campos Claro. sacando los yuyos? Claro, Bueno, sí. Y ahí iba. fue. La zapera, ¿eh? Bueno, y hacía ese trabajo. Algún trabajo de pintura, algún trabajo de estroncar árboles. Claro, sí, sí, sí. Hacía ese trabajo. Termino la secundaria, cuando vine acá, hice la mitad de la secundaria acá. Yo nunca me olvidé de eso. Y siempre lo digo a mis hijos, siempre se lo recalqué. Sí, Lauri, ¿con qué chicos fuiste acá? ¿Te acordás? Sí, ¿El secundario? completamente. Contame, Tengo, contanos. tengo memoria de elefante. ¿Con quiénes? A ver. Con Mauri Bestraete, Mauri, Erika Torre, Erika. Natalia Mercado, todo ese grupo Mirá. de la promoción, Cristian Falacci, Lipi Abrate. Mira qué linda banda, ¿eh? No sé, muy tímida, jamás iba a hacerme Hacer una que iba al frente. menos, total. Yo me sentaba a lo último, Calladita. calladita. Mirá. Bueno, como yo me llevaba materias y acá había materias que en primero yo allá no tenía, Claro. me agregaron Ah. 11. Opa. Terminé llevándome 11. Había que rendir. Y sí, mamita querida. Y mucho nunca fui muy amante. Te Me sentaron- gustaba estudiar, pero viste como que me costaba Sí, un pero poco. no exageres, Siempre me para estar costaba. exagerado en las 11 materias, mamita. Bueno, inglés nunca fue mi fuerte. Uy, ya. Y me acuerdo que estaba la Cora en ese tiempo como la Bonita Santa vicedirectora. María, sí, Cora, mamita. Y me acuerdo que tenía que rendir con ella y rendí mal. Y ya venía mal yo, llevándome varias materias. Y le digo yo, no. Mi mamá tenía la esperanza que haya pasado a tercero. Claro. Tenía la esperanza porque Quedó el. estaba barriendo mi mamá el patio. Sí. Nunca me olvido de eso. Y me dice, ¿y? ¿Rendiste bien? Upa. Qué pregunta. No, mami, le dije a la Quédate vieja. tranquila, sí. Le Mentirita dije, piadosa. Claro. le dije a la vieja de mierda, no, No. sí, repito, que me tienen podrida, que esto, que aquello. ¿Cómo? Voló el palo de escoba. No voló. Voló. No me agarró. Para el lado acá, para el lado que estaba vos. ¿Pero boludo. qué? ¿Qué te pensás? Que venís, vos vas a decidir lo que vas a hacer de tu vida. Bueno, empieza un nuevo año que me gustó mucho y, digamos, nuevos compañeros. Me fui haciendo de a poco. Mirá. En ese grado estaba Álvaro Gómez, Bettina Crucianelli, Mariela Seracio, Natalia González, Fernanda Frutos, Ángeles Maurer, Carla Mustafa, hay varios. Un lindo grupete. Bueno, se sí, llama, ¿eh? lindo grupito. Lindo grupo ahí. Tampoco fui muy de destacarme en la secundaria. Nunca me destacaba. Porque era muy tímida. Pero mamá dijo. Termina. andá, Terminar la secundaria. andá. El pacto con los padres que nosotros teníamos con mi papá y mi mamá era terminar la secundaria. Ajá. Sea como sea. Terminar.
La secundaria era todo. Para ellos era todo. Sí, sí, Claro. Abría Eso. puertas en ese Pero yo momento. creo que tiene que ver ahorita con esto de que hablamos al principio, de venir de abajo, de todo lo que habían pasado, de Mi mamá superarse, lograr un tenía título ustedes, era Vos, Mi mamá importante. tenía un 3er grado. claro. Venía de un 3er grado. Quería que no repita y ustedes sí puedan Mi papá terminar. tenía un 7º terminado, pero después de grande, mi papá, en Buenos Aires. mirá, Porque él quería ser policía. mirá, Es más, quería dedicarse a la investigación privada. mirá, ¿qué tal? Y tenía eso. Seguro. Así que bueno, terminé acá la secundaria en el 93. Mirá. Llevándome materia, obviamente, Obvio. matemática, físico-química, y rindo última físico-química con Laura Esgresi. Laurita. Justamente ese día, siempre me acuerdo, fallece el papá de Laura Uy. y... ¿Suspenden la mesa? No. No, suspendieron la mesa, porque había varios anotados. Entonces toma Silvia Borri. Borri. Apruebo, después de 2 años de tener Opa. pateándola. No solamente que terminé en el 93, sino Seguro. que en el 95 por ahí terminé. Gracias, Silvia. Bien. Gracias Silvia, siempre digo eso, gracias Silvia. Y gracias a un momento lamentable del papá de Laura, viste, que porque justamente que fallece ella, No pudo estar. falta, no pudo estar, entonces yo pruebo con Silvia. También no es que aprobé con un 8, un 9, sino que ahí raspando. Ahí está, pero Siempre pasamos. raspando. Necesario, justo y importa. necesario. Era. Está bien. Yo me conformaba en sacármela de encima porque me impedía a seguir Seguir estudiando. estudiando, claro. A seguir estudiando. Y así fui intentando siempre estudiar, pero también tenía que trabajar porque yo quería tener mi propia plata. Claro, claro, exacto. Sí, pues yo ya tenía más de 18, ya 19 Claro. yo me quería independizar Sí, de sí, mi sí, viejo sí, 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 económicamente. Está bien. Siempre me independicé de mi viejo porque dentro de todo me dieron lo justo y lo necesario, que yo siempre No digo. te faltaba nada, pero vos querías algo para vos, tuyo. Claro, la plata Está para bien. la salida, Sí, la sí, plata, sí. viste, para alguna ropita. ¿Y qué hiciste, todo Laurita, eso. entonces? Empecé a trabajar. ¿Dónde? Ay, el primer trabajo que tuve fue en una fábrica, pobrecito. Me quedaba dormido, nunca me levanté a las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana para ir a trabajar. ¿Primer Venía día muy te quedaste dormida? cómoda. Claro. Ah, Entré a trabajar en la fábrica de Raúl Belli, que estaba junto todavía con Estela. Claro. Me pusieron como agujereadora. Imagínate que Era- llegaba era- tarde. era ¿Fábrica de qué era? Una fábrica de ropa. Fábrica de ropa, bien. De ropa De de, ropa de trabajo. trabajo. Sí. Ahí está. Me pusieron como agujereadora. O sea, lo tuviste que aprender al... ese- Lo tuve que aprender porque Claro. nunca en mi vida había cosido. Palala. No sabía agarrar una máquina. Uy, ¿dónde me metí? Claro, pero ¿Qué era el hago primer acá? trabajo. Claro. Sí. ¿Qué me compré con la plata de mi primer trabajo? Un reloj pulsera. Mirá. Bueno, Vos te podés comprar un reloj pulsera. Yo ahora cuando lo veo digo yo, Lo ¿por qué pensás. me regaló un reloj pulsera? Ajá. Pudiendo haberme comprado a lo Para- mejor un bolso, Era una pa- cartera, un para par de llegar al zapatos. horario. claro, era para... Era para cambiar ese cheque que te daban y tener Un mango, claro. Claro. un mango. Bueno, y no duré 2 meses nomás. 2 meses. Después, Dos chiques, duró 2 chiques Laurita ahí. después intenté como niñera, pero también me quedaba dormida. Ah. Y la señora me dictaba tal Bueno, ahí, horario. pero ahí tenías el reloj. Ahí Yo me está. quedaba dormida, no escuchaba ni el reloj despertador. Nada. Muy cómoda fui. Entonces ahí no duré mucho tampoco. Empecé a trabajar junto con mi mamá, que mi mamá empezaba a trabajar acá más adentro, entonces yo hacía el horario de la tarde, que no tenía escuela, Claro. hasta las 6, que entraba a la escuela del profesorado y salía a las 10. Ahí está. Volvía a donde estaba mi mamá a trabajar. Porque ya vivíamos en el campo. Ah, se Estaban habían en mudado. el campo. Acá se habían- vivimos se a habían 2 años mudado. y después Sí. nos mudamos en el campo, allá en Vialirá. Entonces mi papá decía, no, para que no venga cosa mala, que se quede con vos en el trabajo. Entonces mi mamá habló con la dueña de la casa donde de la trabajaba. casa y dice, sí, puede quedarse. Pero el varón no, porque somos todas mujeres acá. Claro. ¿De tu hermano? O sea, Claro. que tenía que volver. Mi hermano sí, volvía. Él se volvía. Yo me quedaba con mi mamá.
Entonces nos complementábamos. Ella hacía un trabajo y yo hacía el otro, Claro. ¿no? Y bueno, Se ayudaban. nos ayudábamos. Veníamos en bicicleta. Yo Ya, la traía a mi mamá en bicicleta y me la llevaba a mi mamá en bicicleta. Del sur para acá, para el centro. No, ¿qué del sur? ¿De dónde? Del campo. Yo durante toda mi vida me del manejé siempre en bicicleta. ¿Viste vialidad, Pachi? Sí. Vos Bueno. veníamos en ruta. Claro, veníamos por ruta En ruta la traía la mamá. ¿Pero todos los días? todos los días. ¿Qué tal? No era fácil, ¿eh? No. Y después cuando me Qué locura. casé, cuando me casé vivía acá en el pueblo, en la casa de mi suegra. Primero trabajé cuidé personas grandes, sí. Tuve cama adentro, sí. Bien, Sé lo que es trabajar cama adentro, sé que lo que es cuidar a una gente grande. bien. Siempre fue ese mi trabajo porque Lo aprendiste. Lo aprendí de mi mamá. Claro. Seguro, claro. lo aprendí de mi vieja. Y trabajaste junta con ella también, claro. Y Claro. trabajé junta con ella. Sí, O sí. sea que ahí viste todo como era. Bien. Hasta que entro a trabajar de niñera en el 94, casi 95. Trabajé de Stelrich, la Micaela Stelrich. Ah, sí. Está, me cae. La cuidé de los 9 meses hasta los 4 años que empezó ella el jardín. Ya. ¿Qué Después onda, me la hija quedé de cesante. Cachito? La hija de De Cachito, Cacho, mirá vos. que es arquitecta. Claro, mirá. Sigo todavía en contacto con ella. Por calle Chile tenían la casa. Claro. Ujú. Y empecé a trabajar con ella del horario de la tarde. Hacía el horario de 4 a 7 de la tarde. También me impedía un poco en la escuela, Claro, salir de porque entrábamos a Llegaba las tarde, 6. claro. Llegaba tarde. Nunca llegaba a tiempo a hacer ningún trabajo. Upa, la- Ni nada, porque era medio complicado. Lleva tiempo, ¿no? Claro. Lleva tiempo. Así que bueno, dejé el profesorado y Quedaba me dediqué a pendiente, trabajar. Quedaba pendiente. Quedaba ¿no? pendiente. Bien. Cuando en el 23, no, en el 98 empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar cama adentro, pero tenía la libertad de estudiar a la noche. Ajá. Había Claro. más tiempo, claro, había más claro, tiempo. bien. había más tiempo. Quedé embarazada. Ay, qué linda, bienvenida. Bienvenida a la noticia. Pero claro, está Eh, justo cuando ibas a empezar. Claro, quedó embarazada Mirá. en mayo y en mayo, sí, porque me casé en agosto. Sí. Me casé el mismo año que me coso. Entonces, bueno, mi marido no tenía mucho en ese tiempo, mucho trabajo, que estaba que yo tuve que dejar el profesorado. Claro, Porque era o comprar pañales o gastar fotocopia. Uf, Como a mucho le debe pasar. Ujú. y sí. No sé si ahora, pero bueno. Sí, barato no eran los pañales. Barato en esa época Olvidate. no era, y no había muchos pañales. Yo siempre digo que, bueno, el Juan Manuel, cuando fue la época del 2001, que se quiebra de vuelta el país, Sí. que se va de la rúa, Una puntería, Laura. y vos no, también. no, yo siempre digo que yo me conocí todos los presidentes Sí. en los momentos de mi vida, todos. Una crisis, algo pasó. Todas las crisis, Laurita las pasó. Vos le preguntás a un chico joven ahora quién fue Alfonsín y muchos no te saben cómo contestar. Ni idea tiene. Entonces yo le empiezo a contar. En la época de Alfonsín, la hiperinflación. En la época de la Rúa también mucho, ¿viste? No se vivió muy bien. Iba a comprar un kilo de pan a la No, 10 de la mañana, sí. valía 20. La a hiperinflación, digamos, entre todo lo de Alfonsín y de la Rúa fue un poroto. Buf, De Alfonsín. Lo que más costó fue lo de la Rúa reponer. claro. Y ahí nació. Nació ya. Juan Manuel el 6 de febrero del 2000. Mucho, viste que te decían, en el 2000 se funde el mundo. Y yo traje vida en el mundo Ahí en el está. 2000. Nada. Bueno. Nació un 6 de febrero yo chocha, porque el 6 de febrero yo era muy fan de en la secundaria de los Guns N' Roses. Ajá. Ah, mira. ¿Quién nació el 6 de febrero? Axl Rose. Axl Rose. Mira. Estaba feliz. O Mi sea- hijo nació en Qué el lindo. día que
De un ídolo. De mi ídolo, de la adolescencia. ¿Qué pasa? Me separo a los 2 años, 2 años y algo. No funcionó, Lau. A mí últimamente estoy el que me funciona y el que tiene que estar al lado mío, el que tiene que, digamos, el que estar al lado mío, me tiene que funcionar. A la Cuando par, no me funciona, está. Fuera. Lo que te resta, Claro. No va. A la par, juntos, a donde quiera. a mí me gusta la gente que me sume, Exacto. no la gente que me Y que reste. acompañe, claro, Lau, claro. Últimamente he tomado esa opción más todavía Está más muy bien. como el parámetro primordial de mi vida. Está muy bien, Lauri. Así que bueno, después Claro, ahí tuviste que ser madre, o sea, tuviste que dejar el ser profesorado. madre, sola, bueno, con la ayuda de mi papá y mi mamá, Claro. obviamente, Firmes, imposible que no firmes, esté, claro. firmes, pero firmes. Nos fuimos a vivir al campo con mi nene. Entonces le digo a mi mamá, yo me voy a dedicar. Cuando nació el Juanma tuvo que ir a Neo, Ah, mira. porque no me tomaba la leche, Mira. no me No agarraba, agarraba. la teta. Sí. Entonces, cuando Nació ahí. nació ahí, que no te agarraba la teta, la doctora, la pediatra, no, el chico debe tener un problema neurológico, lo mandamos a Rosario, primeriza, con puntos, parto normal, un parto doloroso, parto puntos, por donde quieras. Te ocurre así. Y me tuve que ir a Rosario, no, lo llevaban a Rosario el nene, y como a mí no me habían dado el alta, pues yo todavía estaba con los puntos, con claro. los puntos, yo me fui igual, y mi mamá también se fue igual conmigo. Mirá. Fuimos en ambulancia, me acuerdo patente ese día, que al otro día haber nacido el Juanma, nos fuimos a Rosario, de un día para el otro. Estaba en Neo una Vos, semana. dolorida. Adolorida. Rosario que nunca en me tu vida. gustó, nunca Ni me en tu gustó. vida, claro. Siempre cuando Pero, fui a ver, estaba la criatura, estaba tu hijo, claro, uno ahí. ¿cómo voy a dejar a mi hijo? Claro, le dice, cuando te den el alta vos te podés ir a Rosario. Yo No, qué sé, ya. si me van a robar el pibe. Yo Sí, me- era un peligro, Uno, claro. uno piensa eso, Sí, se tiene cruza. ese miedo. Sí. Más Se mi cruza, mamá claro. primeriza. Me voy a Rosario junto con mi hija y en el hospital provincial hay unos departamentos que le dan a las mujeres que tienen chicos en Neo. Claro. Bueno, pero estaba el problema de mi mamá. ¿Qué hacíamos? ¿Dónde se quedaba mami? ¿Dónde se quedaba mami? Mami no quería dejarme sola a mí en Rosario. Mirá, y no, seguro conocía nada, claro. Entonces, en contrabando con las chicas que vivían en el departamento, Se ubicó mamá. La metimos. la metíamos mamá de contrabando. Así que mi mamá, yo tomaba, mi mamá cuando nos daban en el comedor, nos daban la sopa y el segundo plato y el postre. Entonces, yo tomaba la sopa, la pasaba a mi mamá a la parte de la sopa, también, mitad, comía Vos yo. le das y el comía. postre y después así. La historia que tienen que hacer, Dios. Entonces, de noche estaba la cuidadora de los departamentos de la madre. Se avivó la cuidadora. Claro, entonces, Grande ahí. Pero ¿cómo? contrabando. Pero ¿cómo salió esta señora dentro de nuevo? ¿Cómo es? En contrabando, cuando se iba la señora esta, la hacíamos entrar. Ahí está. Venga para acá. Nunca me voy a olvidar que eran las camas, yo pensé que era una cama por parturienta. Había mamás que habían tenido ya el bebé, eran bebés prematuros, pero se quedaban, tenían 2 meses ya viviendo ahí. Claro, y claro. Al ser mamá prematura podía dormir en la cucheta de arriba. Yo nunca dormí en una cucheta. No sé subirme a una cucheta. Siempre dormí en la digamos, sí teníamos cucheta cuando éramos Abajo. en la infancia, pero siempre dormí en la parte de abajo, nunca en la parte de arriba. O sea, la que subía quién era mamá. No, Ah.
Mi mamá, la chica que estaba de ahí abajo, me dice, no, yo te cedo mi lugar y mirá. yo me subo arriba. Ahí está. Así Igual. voy y tu mamá queda Qué a buena dormir. onda, Qué qué bien. buena onda. No, muy buena onda. Pero ahí tuvo mi hijo, tuvo una semana, pero cuando vos estás en Rosario, en un lugar de esos, parece una eternidad. No pasa el tiempo. Parece una eternidad. Así que bueno, cuando ya sube un poco de peso, el Juanma, y viendo que no tiene ni un problema, nada, volvemos a casa. Pique la vuelta, claro. Picamos la vuelta. El momento más feliz de mi vida, porque yo ya estaba incomodísima. Y si llegó, bueno. Y aparte, viste, No bueno, es tu lugar. no es mi seguro, lugar también. y estar a mi mamá, viste, viendo. Claro. Incómodo todo. Incómodo Feo, todo. feo. Qué grande Entonces, mamá. feo. Qué grande No, mamá no. quedarse Se acompañándote. portó, bof. ¿Fue una mamá también para él, para el Juan, digo, tu vieja? Sí, porque yo después de ahí le dije, mamá, no trabajé vos, yo voy a empezar a trabajar yo, más vale vos quedate Claro. y cuídame al Juanma. Empecé a trabajar de limpieza. Que mejor que una En abuela cuide al nieto. Ujú. Bof. En esa época no había mucho trabajo de limpieza. Me anoté, me acuerdo que mi papá tenía huevo, tenía gallina, tenía la quinta. Empecé a traer huevos, y vendía huevos, vendía calabaza, vendía zapallitos. Lo que salga, claro. Lo que salga. La verdulera más, el Lauri. Sí, mi hacía. Me acuerdo que tenía una amiga que hacía tortas, así. Le digo, mira, tengo huevos. ¿Vos querés huevos? Y pero yo no tengo la plata, que todo aquello. Bueno, ¿qué tenés? Claro. Claro. Hacíamos el Canje, trueque. claro, Trueque. claro, trueque, ¿qué? El trueque. ¿Qué tenés para darme? ¿Tenés harina? Bueno, yo necesitaba harina para hacer a lo mejor torta frita y Claro. comíamos torta frita. Dentro de todo lo manejábamos muy bien. Seguro. Siempre había un plato de comida en casa. Y el mate no iba a faltar tampoco. No, seguro. Así que bueno, Ahí estuve. Programón, Pablito, ¿eh? Bof. ¿Qué programón? ¿La está pasando bien, Laurita? muy bien. Es muy un bien, lindo muy bien. programa. Laurita Amarilla es la gran invitada de la mañana de hoy. Que está con... Denle un mate, porque si no, estamos hablando. No dan ganas de dejar de escuchar a Laura, ¿eh? Está frío como. Bueno, Laurita Amarilla nos acompaña en este hermoso programa. 11:20. Seguimos con nuestra gran invitada, Pablito. Laurita Amarilla. Tengo varios mensajitos, varios. a ver. Laurita dice: saludos a Laura de parte de los chicos del coro de la capilla. Un gran ejemplo, dice Dieguito Díaz, Lau. Bien, ni gol. Gracias. Otro por acá, Panchi, buen día, recién prendo la radio, me encuentro con una gran invitada. Saludos a Laurita, decirle que la quiero y aprecio mucho, admiro su fe y vida, dice Nico Almada, Lauri. Bien, Nico. Otro mensajito por acá. Hola Panchilú, JP, con India estamos escuchando a Laura, una gran persona y una gran colega. Saludos, los queremos, dice Maru Compagnusi. Maru, que vaya, Maru. Maru, con beso para India, que está ahí, Indita. Panchi, preguntale a Laura cuando vinieron en camión, ¿dónde traían al tío? Dice Supo Lastrelli. No, el tío quedó en Buenos Aires. Ajá. Después, la historia del tío fue bastante heavy también. ¿Por qué? Ah, Porque la historia del tío cuando vino acá Sí. a Amtron se la trae mi papá. claro. Porque como él quedó cuidando la casa, mi Sí. tío tenía un problema, como mi papá también tenía un problema con el alcohol, Ajá. mi tío también tenía un problema con el alcohol. Eran tomadores profesionales, pero de larga data. Entonces, ¿qué pasó? Llaman a mi tía, que vivía al frente, ve la casa abierta de par en par. Ajá. Va hasta la casa, ¿Qué no pasó? ve a nadie, no ve ni nada removido, nada de nada. Pero está abierta, Y no, la pero no, ventana pero abierta. Todo estaba todo como tenía que estar, pero estaba abierta la puerta. ¿Qué pasó? Dijiste Pero vos el acá. tío no estaba. Apa. Salió a comprar cigarrillos el tío. Pasó la noche, pasó el otro día, la casa abierta. Ay. Ella cierra y se comunica con mi papá diciendo que hace unos días que la casa está Así. desocupada y no está Marcelo. No sé dónde se habrá metido Marcelo, que dejó la casa abierta de par en par. Mi papá viaja a Buenos Aires
para ver qué es lo que pasa. Claro. Cuando viaja a Buenos Aires, fue a la comisaría, fue preguntando a los Dio una vecinos si vuelta lo por el barrio, vieron. claro, a ver si lo Sí, vieron. fue a Lanús, que vivía una familia amiga de ellos, que a lo mejor fue a Lanús a hacer un trabajito, ¿viste? Y no había forma Siempre de hacía encontrarlo. trabajo forzado el tío Marcelo. No había forma de encontrarlo. No había pero- forma de encontrarlo. Comisarías, hospitales, No estaba el tío. nosocomio, cualquier nosocomio que hayas habido por El haber, hospital que había entraba él. él entraba y preguntaba. Nadie sabía nada. Upalala. En un momento se le ocurre volver al Melchor Romero y contacta con uno de ahí preguntando, mira, yo estoy buscando a mi hermano desapareció, no sabemos dónde está, Sí, literal igual. dónde lo encontramos, no sé cómo podemos hacer para encontrarlo. Ya visité todos los nosocomios, Fui a todos los hospitales, las comisarías, ya no sé más qué hacer. Uno de los hombres le dice, mira, fíjate, en aquel plantel de allá, del Melchor Romero, muchos entran como NN, porque no se acuerdan de su nombre, no se acuerdan Claro. de nada, y a veces no tienen documentos. Entonces figuran como NN, pero lo tienen ahí, le dan, digamos, los atienden. Comer y todo. Le dan de comer, le dan una habitación. Bueno, Mirá. y papá se le prende la lucecita Y fue a ver. y fue a verlo. Y habla con el director de esa parte del nosocomio. Claro. Dice, mira, yo estoy buscando a mi hermano, como mi papá Fabricación era de- muy parecido a mi tío Marcelo, y mi tío Marcelo como más chico, Claro. era muy parecido a mi papá. Dice, estoy Pero- buscando a alguien así. ¿Cómo El yo? médico, Cómelo, arruga. el médico quedó pasmado de lo parecidos Igual, que eran. claro. De lo parecido que eran. Claro, lo vio, dijo. Dice, mira, hace ya bastantes días, lo encontramos muy deplorable, en un estado, cuando lo fuimos a buscar, que nos hicieron ir a buscar porque estaba en un estado muy desagradable, estaba muy golpeado, estaba perdido, y lo encontraron desnudo en medio de un camino. Mirá. Se ve que alguien lo llevó Sí, o lo seguro. robó, pero en casa no faltó nada. Mirá. Pero se ve que lo llevó y lo asaltaron, Claro, quedó ahí. ¿viste? Bueno, la cosa es que no se acordaban el nombre que era. Laura, y literal lo dejaron en pelota. Lo dejaron en pelota. Pobre tío. Sí. Bueno, la cosa que el médico le dice, mira, nosotros estamos dando los últimos detalles como para empezar a averiguar quién es este hombre. No, es mi hermano, que esto, aquello. Yo vine yo vine de Armstrong, Ahí de se- Santa se Fe, se olvidó me lo todo, venía a buscar, porque me habían dicho que Puede estar acá. Claro. claro, que podía estar, que podía estar acá. Una vez que se recupera, lo trae acá a Armstrong. Vive un tiempo con nosotros, después vivió con mi tía y después se encontró una pareja y vivió con una pareja. Mirá. Esta pareja era la suegra de mi tía, una mujer Ajá, mayor. Sí. Bueno, se ve que se enamoraron, no querían estar solos, que todo aquello se pusieron de pareja y durante mucho tiempo vivieron en la parte del bracito fuerte, viste, en la parte del, ¿cómo se llama? El tanque de agua. Sí, el tanque de agua, claro. Ahí hicieron su departamentito. Mirá. Cómodo, un chiche era el departamentito porque la señora era muy limpia, mi tío era, dentro de todo, le gustaba tener plantas, Seguro, jardines, y bien. siempre se fue manejando. Formaron un lindo lugar. Formaron un lindo lugar. Así que bueno, esa fue la historia de mi Ahí tío. está la historia del tío. Qué lindo. Bueno, por acá otro mensajito, Laurita. Quiero mandarle un saludo a Laura, muy buena persona, querida, dice Rosita Quiroga, Lauri. Ah, Rosita. Betty, buen día, Lauri, qué alegría escucharte. Abrazo inmenso, cariño para los tres, dice Betty Di Paolo. Gracias. Oh, Betty.
Mando un beso enorme y un fuerte abrazo para Laurita, dice Silvia Buletich, que lo está escuchando también, Silvita. Bueno, gracias. Gracias a todos por los saludos. Muy lindo programa, la verdad. Bueno, Laurita, después nos hemos quedado en tantos trabajos que tuviste, que la familia que pudiste construir. Te quedó la sangre en el ojo con la carrera. Claro, Con la siempre carrera. que intentaba empezar, siempre surgía una cosa. Sí, Alfonsín. Pasaste todos los gobiernos. Todos los gobiernos, Bueno. pero siempre estaba la chispita de terminar Claro. una carrera. Claro. Pero a todo esto, pero después vino Agustina también, ¿no es cierto? Agustina vino En a el los camino. 39 años. A los 39, A mirá. los 39. De rompe y raja también porque no era buscada, no fue buscada. Apareció así como. Apareció así como si. No esperaba tener una nena porque yo siempre dije que era mamá de varones. Varonera la voz, claro. Me gustaban los varones porque los varones son medio complicados. Claro. Las nenas son más que la chuleta, que el vestidito, la pollerita. Y medio como que tenía un rechazo a tener una nena. Pero Te voy a decir llegó. la verdad. Yo empecé a aceptar que tenía una nena cuando fui a comprarle la ropa, Y sí, cuando ya supe el sexo. Rosita, claro. Claro. Cuando fui a comprarle la ropa a Agustina, ahí como que me empezó a gustar un poquito más. Y me fui aceptando Claro. que venía la nena. La nena. Y cuando ya compraba el vestidito rosa, todo así, bueno, Acá está. ya está. Viene la nena. Y vino. La nena tiene su papá, pero nunca convivimos. Cada uno en su casa, nos llevamos, dentro de todo bárbaro. Después, bueno, la pareja se desgastó, di marcha atrás Ujú. y nos separamos. Nunca convivimos, digamos, sí, nos íbamos a vacaciones juntos, todo, pero nunca convivimos. Él iba acá, era un papá, fue un papá presente. Sí, es un papá presente. Bien, está bien. Es un papá presente. Pensando en la nena estaba muy bien. Dentro de todo, Seguro. era presente. El papá de Juanma, y bueno, mi papá de Juanma es la última parte, pero bueno, es como lo criaron a él. Claro. No podía obviar. Ya cambiar esa altura. Ya, de vida. sí, si Pero no bueno, cambia. Pero vos no terminaste todavía la carrera. Yo no terminé la carrera. Ah, Por embarazo. Yo nunca me Siempre olvidé del embarazo. que siempre parecía un embarazo Claro. o algún presidente. No. El embarazo de Agustina, digamos, me acuerdo que yo tengo una amiga, Mónica Pérez, que también estaba embarazada. Le digo, "Ay, vos sabés que ando con un malestar del estómago, porque yo tengo el hígado graso y la vesícula perezosa". Yo lo culpaba al hígado. No era el hígado, era dos patitas que me estaban molestando. Claro. Estaba pateando. Pa. Cuando me voy a hacer los análisis estaba re embarazadísima. Ella era. Se venía Agustín. Se venía Agustina. Consta aquí que, bueno, dejo el estudio. Ah, el estudio. Dejé Otra el vez. estudio, me O sea, dediqué a ser mamá de O sea, Agustina. presidentes. Y embarazo y gobierno. Ese. Ahí está. Me dediqué a ser mamá de Agustina porque ya había pasado con Juanma que no lo había disfrutado Claro, tanto claro, los primeros como se podía, años. claro. Claro. Quería estar presente ahí. Pero me habían quedado algunas materias sueltas. Siempre las materias sueltas a veces se alargan o se acortan. Y más si son las materias más específicas como lengua, matemática, literatura. Son materias bastante pesadas y bastante específicas en toda carrera docente. Ujú. Así que bueno, fui un año cursaba literatura y cuando tenía que rendirme bajaba. Claro, no querías. Y así fue sucesivamente hasta que me decidí, voy a terminarla. Empecé a rendir una, me fue bien. Mirá. Al otro año me decidía para rendir la otra. Esto es el profesorado de la escuela 33. De la escuela 33. Para ser maestra de primaria. Para Claro. estudiar para esta primaria. 5 intentos que tuve en literatura infantil siempre me fue mal.
Entonces eso me Y apocaba abajo, claro. y me bajaba de la por el miedo. Claro, ya. Por el miedo y también por el Ya tiempo. había perdido la confianza, vos, claro. Ya había como, viste, como digo, bueno, ya no Te pudiste, sirve. claro, acá no es por acá. Pero tenía un montón de gente que dice, dale, terminala. Ponete a estudiar. Ponete a estudiar. Tenía, en ese tiempo, estoy trabajando, en donde estoy trabajando, estoy en blanco y todo, mis patrones, fue profesora mía del profesorado. ¿Estás estudiando? Sí, no estaba estudiando porque no tenía ganas de concentrarme en estudiar. Leía, sí, la lectura siempre estuvo, pero no esa lectura como para decir, Claro, que te bueno, quede y estudiar. voy a ir a tal día y me presento de peapa. Uy, Cuando me presentó en pandemia, tenía que rendir, para poder rendir literatura, tenía que tener rendida lengua Claro. de segundo. Pasó la pandemia. Lo de la pandemia fue tremendo. Otra cosa. tremendo, porque durante, digamos, a los 2 años de que nació Agustina, mi mamá se enferma de demencia senil. O sea que había que atenderla. Había que atenderla. Ya no tenía, no contaba con esa niñera que mi mamá era. Claro. Entonces teníamos que poner niñera para mi mamá también. Eso de un costo. Que llevaba, encontré gente muy buena para que me ayude. Entonces, también era otro gasto más y es otro aplique más, digamos que llegaba a casa y tenía que encargarme. Claro, Yo quería que mi se mamá. encargue de mi mamá y también de la nena, pero también no quería que tocara nada de la casa para que no me saliera más de lo que me tenía que salir. Entonces cuando yo venía de mi trabajo o de algún estudio me ponía a trabajar, a limpiar, Sí, sí, las cosas. las cosas esenciales de la nena y de mi mamá. Para decir fue durante, fácil, ¿eh? no fue fácil. La de mí, teniendo una persona, no quería ponerla en un geriátrico. No No. no soy del fan del geriátrico. No soy tampoco de colocarla en un geriátrico. Yo la quería cuidar yo. Si mi mamá me cuidó a mí, ¿por qué no Yo la te voy a cuidar, cuidar claro, yo? exacto. Bueno, Es la forma fuimos haciendo de pautas en el devolverle sentido, claro, todo lo de que todo lo te que hizo. Fui haciendo pautas en el sentido, digamos que a lo mejor pasa pandemia, teníamos que rendir virtualmente. Me vino bien. Pero, claro, mi mamá cuando teníamos clase de vez en cuando se aparecía Mamá atrás. por atrás. Saludos para todos los que me conocen. Yo estaba en clase. Pero ella estaba tan perdida Claro. que se aparecía y saludaba. Influencer, mamá. A influencer le gustaba, viste, cosas. Bueno, la cosa es que rendí lengua para poder rendir las otras materias, que eso es lo que me cortaba por la mitad. Te estoy hablando podía de 2 avanzar, años. No podía avanzar porque faltaba eso. Sí. 2 años para rendir lengua estuve. Para decidirme a rendir lengua. Porque tenía que entregar un trabajo. Una vez que el trabajo estaba aprobado, ahí recién podía dar el oral. Sí, claro. Bueno, el trabajo fue. Me acuerdo que me anoté, me tocó última. Pero yo pensé, entraba a las 6, eso de las 7 entro, para las 8 termino. Ya estoy en 8:30. Termino de dar mi clase. La clase estaba muy bien estudiada. Pero viste, uno tiene esos nervios. Y sí, claro. Y tenía que acomodar todo por la duda que me digan, hacer una panorámica, como yo vi en algunos casos que los chicos rendían y tenía que hacer la panorámica para que no había ni un afiche, ni un, Ni ni un alguien machete. parado ahí pasando Claro. Yo hice volar a todo a mi casa. Ajá. Se van de acá. No quedó nadie. Juan Manuel, en ese tiempo vivía Juan Manuel, le digo, Juan Manuel, vos te vas a la casa de tus amigos, o a la casa de tus amigas. La Agustina fue a la casa de mi amiga. A la Lauri, no. ¿Y mamá? Te ayudaron mucho las profes de ese momento. Muchísimo, muchísimo. ¿Quiénes eran, Laura? ¿Te acordás? Sí, Bettina Balonchar. La Betty, mirá. Estaba en la mesa Betty Balonchar, Nati García y Marina Estrólogo. Eso es lo que lindo. Me tocó justamente con una chica rendir
que también me ayudó en la última parte de mi trabajo final con la que rendí alfabetización. Ella me ayudó muchísimo, que es Claudia Bondoni. Mirá. Me ayudó muchísimo. Pero también tuve otra clase de amigas que dice, dale, estudiá que hay trabajo, Que dale. te fueron Claro, replicando. que fueron, que viste, pinchando, me dice, mirá, Laura, terminala porque... Laura, entre nosotros, no le erraron ni medio, ¿eh? No, porque desde que entré, Porque pasó no la- paré. No paré, gracias. Nos poliemos, sí. Y bueno, y la cosa que empezó, bueno, cuando rendí, me sentí tan, pero tan segura de lo que iba a dar, que me acuerdo que Betty, Natalia y Marina dijeron que se habían mirado de la clase como había dado. ¿Cómo había dado? Mirá. Claro. Digamos, que le gustó la clase, cómo fui a rendir. Mirá, vos estabas segura de lo que sabías. Sabía dónde eso tenía bueno, que empezar. Claro. Eso bueno, Laura, ¿eh? Sabía cómo tenían que empezar y sabía lo que ellos querían Claro. escucharme hablar. Toda la parte de gramática, toda la parte de lengua, lo supe durante todo De ese pe a pa, proceso claro. de los 2 años que tuve que rendir. Igual que alfabetización, De taquito, Laura. de taquito. Igual que literatura. Literatura empecé con la parte de poesía porque a mí me encanta la poesía. No soy de escribir poesía, pero me gusta la poesía y me gustan las canciones. Claro. Me gustan las canciones. Me gusta escuchar canciones, me gusta escuchar poesía de la buena. Así que bueno. ¿Y la última, Laura, cómo fue esa? La última. Ay, la para última rendir, fue un parto. Para recibirte después de tanto tiempo de gobierno, de todo lo que vino. Primero la que me costó hacer fue la antepenúltima, que fue ESI, con Natalia García. Claro. Bueno. Teníamos que entregar un trabajo para poder rendir y ese trabajo después teníamos el oral porque teníamos que defenderlo. Es sí, una materia que no me gustaba mucho, que no la disfruté mucho, que no tenía mucho interés y es tan importante. O sea que pedagogía, todo sí. Sí, pedagogía. Psicología, Pero es sí medio como que uno tiene, viste, un cierto pensamiento de la ESI. Claro. Y que se da en todos los ámbitos, es un eje transversal en todos los ámbitos de todas las materias. Pero tenía que rendir. Sí, había que darlo. También 2 años complicados que me trababa en poder rendir. ¿Por qué? Porque no tenía ganas de hacer trabajo. No me daba la gana de hacer el trabajo de ESI. Ahora, pero también pensar que llegar hasta ese momento y no hacerlo era también una picardía. Claro, Sí, porque sí. la volví a recursar encima. Ahí está. Papá. Creo que hice 3 años ESI. Sí, volví a hacer otro año más. No, ya está. Hago este año. Me rendí con un 8. Mirá. Ahí está. Estaba bien el trabajo, pude defenderlo. Y rendiste Después- con Natalia, ¿rendiste? Con Natalia. Mirá. Después tenía que rendir con Ciencias Naturales y su didáctica con Jole Fratini, Uy, Jorgelina. Jorgelina. O sea que Natalia tenía en el escritorio tenía una foto tuya. Ahí está, No. Si yo te cuento lo que me pasó una vez en el grupo, no. Las chicas se acuerdan y dicen, no podés. ¿Qué pasó? Yo a veces hablo sin filtro. Uy. Y no me fijé que en el filtro ese, sin filtro, lo mandé al grupo que teníamos todo compartido. ¿Y quién estaba en el grupo? Estaba Betina. Sí, las profesoras. La profesora. Sí. Uy, me tienen las llenas las. Te Y despachaste. dice, ay, Natalia no corrigió el trabajo. Nunca me voy a olvidar eso que la chica decía. Ay, pero, Estaba ahí. chicas, estamos hablando de Natalia. ¿De quién es amiga? De la Betty. Van a echar. O sea, claro. Uy, estaba ahí. Te Y despachaste, vos empezaste loco. a hablar como si no hubiera un ¿Puedo mañana. esperar? Le digo así. Son colgadas. Tienen muchas cosas en su vida. Uy, y escuchó todo. Escucho todo. Ya. Las cosas que estas amigas me decían, borra el audio ya.
Claro, porque si no, Borra va a el pasar audio 5 ya. años para rendir. Claro. Bueno. Yo lo borraba, pero yo no soy muy tecnológica. Medio como que me llevo mal con la tecnología. Y borraba para mí, no borraba para todos. Uy, Dios. Te dije que borrara el mensaje. Uy, Dios. Bueno, Y así fue. Qué loco. la cosa que Nati y me hay que- dijo, sí, hay que verle la mirá cara, ¿no? Laura, vos por más que digas lo que digas, yo a vos te quiero igual. Y te voy a corregir después, que Te tranquila. liquidó. ¿Qué era? ¿Sabes qué? Yo tenía terror de que cuando iba a rendir, Claro, te se tomara revancha. ese. Y sí. Casi, bueno, antes que rinda, si se como escuchar una dedicatoria, tic. acá va. No, bueno, va. No, No, la no. cosa, bueno, que No, pero se portaron, Laura. presenté, todo el mundo me quería ver recibida. Hinchada. Todo el mundo quiere que yo Hinchada cambie propia, mi claro. ritmo de vida. Y Dice aparte, que después soy de tanto lo que tan luchaste, Laura. obsesiva con el trabajo, que piti pinky, piti pan, que soy es imposible que yo me diga, no lo voy a hacer para trabajar. Claro. Muchos me verán que trabajo hasta los fines de semana, pero no porque cosas, sino que yo me voy a mi ritmo. Y si tengo que trabajar un domingo porque el sábado quise dormir la siesta, o Listo, quise claro. ir a salir con mi hija, o quise ir a la casa de una amiga, lo hago. Y después trabajo un domingo. A tu tiempo, Claro. claro. Y así. A mi tiempo. A veces no tenía ganas de ir a trabajar, entonces iba a trabajar un domingo, que a mí no me afectaba. Me lo iba a mi ritmo. La cosa que rindo es sí con un 8. Jole con un 8. Pero Jole fue también de sopetón. Me presenté. Todas las veces que fui a rendir, rendía mal, o no me presentaba. Ese día, bueno, es la última, tenía adoración ese día. Escuchá, Lauri, ¿rendiste en el gobierno de Fernández? De Fernández, sí, casi era la última de Fernández. No, bueno, lo pasó a Fernández también. Casi Fernández, sí. Uy, Dios. Y... ¿qué te iba a Pudiste decir? superar al presidente, tú está bien. Superé todos los presidentes habidos por Ahí haber. está. ¿Y cómo fue esa última mesa ahí? La última mesa, ¿Que yo rendiste? no avisé a ni mis Ah, no compañeras. avisaste a nadie. Las compañeras mías que habían estudiado conmigo, que habían empezado desde un principio. Vos no querés que te tiren harina, por eso no la avisaste. No, me tiraron igual. No te salvaste de eso. Me tiraron igual. Me acuerdo que la primera que se recibió, tiramos huevos en mi casa. Uy, El peor error era haber tirado en mi casa. Upa. Porque tuve huevos pegados en la vereda. No sé si estaban caducados o qué. Mucho tiempo. No. una El- baranda. una forma que uno limpie, el huevo no se iba. Si de bombita $. Entonces, no avisé a nadie ese día. Rindo bien con Jole con un 8, sin llevar nada, solamente el conocimiento que tenía en mi cabeza. Di mi clase, a lo mejor no me ayudó un poco. Fue llevando, claro. Me fue llevando a donde yo quería No, pero aparte llegar. ella se dio cuenta de que vos sabías. Que yo Laura, sabía. Eso es, claro. Esperemos que sea así, que yo sabía. Y claro, y sí. Bueno, había que rendir y, alfabetización. La etapa que más disfruté de rendir fue literatura. ¿Había alguien del audio? No había. No. Ninguna profe ahí. Tenía que presentar un trabajo para rendir alfabetización, una secuencia didáctica para un primer ciclo, ¿Con para quién primer era? grado, ¿Con quién era eso? con Laura? Malvina de Marchi y de Cañada de Gómez, Malvina de Marchi. Ajá. que eran el profesorado. Bien. Cosa que tenía que ir revisar cuadernos para el aula, buscar secuencias, buscar actividades. Y yo venía buscando actividades muy bien de la vieja escuela. Claro. Hay que ayornarse un poco y hay que sea, buscar unas secuencias que sean más creativas para los niños. Para estos supuestos niños. Porque digamos que tener supuestos. Y sí. Porque no eran niños Claro, no habías tenido nunca la de experiencia. primer ciclo, de primer grado, de carne y hueso, sino que Imaginario.
imaginar, hacer una secuencia con una cierta clase de chicos. Entonces hice la secuencia, me la corrigió, había que hacer unos ajustes. Entonces, Ahí ya terminaba. ahí se terminaba. Primero tenía que tener aprobada la secuencia. Claro. Si no tenía aprobada la secuencia, Ahí. era el último. Ahí ya decían, Chao. chao. También estaba decidida, bueno, si esta no va, Dejo todo. ya está. Mi cabeza no da, Claro. mi cabeza ya no está para esto. No, seré que no va lo mío con la no es, docencia. yo- Pero en el fondito Error. estaba el Sí, fondito. error. Y nunca me he achicado, digamos, de decir, no, yo voy para Chao, no adelante. llegas acá, no voy a terminar, claro. Me faltaba una Era sola dos pasos, materia. ¿no? Claro. Entonces, intento buscar ayuda. Bien. Me ayudan, tanto de un lado como del otro. No soy de pedir mucha ayuda, pero hay grupos que se han Que ayudan, dedicado, ¿eh? que estuvo. Exacto. Me aprueba el mismo día que tenía que ir a rendir. Uf, Entonces, pero yo ya tenía los conocimientos y sabía cómo Claro. el trabajo de pe a pa. Y sé lo que yo quería dar en primer ciclo y qué quería dar en primer grado. Rindo, empiezo a hablar, primero con un plan, digamos, de mostrarles los trabajos que hice. ¿era por abecedario la de No. no era amarilla y primera, No, cállate que estaba. ¿Fuiste Juli- primera? Sí, no, entré yo primera porque me impuse yo primera. Que- Habíamos Así ya dos está. para rendir y yo estaba nerviosa. Ya estaba nerviosa antes. Entonces dije yo, bueno, que sea lo que sea, va a estar bien recibido. Seguro. Voy a rendir, no dije a nadie, no comenté a nadie, solamente una amiga sabía porque tenía a mi nena a cargo. Claro. Mis patrones sí sabían porque me habían dado el día para que yo que pueda vaya, estudiar. Claro. Bueno, voy en bicicleta a rendir. Llevo todo el material, llevé todo impreso el material que había rendido. Pero antes de entrar, me acuerdo que estaba la otra chica que se recibió junto conmigo, que también estaba trabajando, empezó a trabajar desde el principio. Me dice, no sé quién le tocará. No, yo voy primero. No, yo empiezo con A, empiezo yo. Mirá. Yo empiezo con el A, vamos a hacer con orden de... Ah, por orden alfabético. Por orden alfabético, Y entró empiezo Laurita yo. primero. Y entré primero yo. Antes de que entrara, viene mi amiga y digo, ¿qué hace acá? ¿Qué haces acá? Andate. Acá, claro. Claro. Yo no quiero a nadie acá. Cuando entra a rendir, yo no me di cuenta de atrás, cuando ya estaba en medio del Del final. parcial. Un montón de gente atrás mío, por la ventana. La ventana, y que te empezaste a conocer caras. Claro, cuando me di cuenta veo Betina, María Laura, Claudio, Moni, un montón, Se llenó el Mengo, rancho, Ahí. claro. Oh. Karina Mengo, Nati García, un montón de gente. Y en un momento, las chicas del coro, Ah. la Gachi y la Betty. Todo el coro ahí presente. No. Todo, digamos, una parte del coro, porque Sí, la sí. otra parte no podía porque Claro. estaban trabajando. La cosa que cuando me presento los 4 bocetos de lo que fue el trabajo. El ensayo, el trabajo que mandé primero, que fue corregido, y el trabajo final. ¿Cómo me presento? Todo el trabajo docente que hace uno cuando va a planificar una secuencia didáctica. Cuando la secuencia didáctica llega a su final, está pasado, digamos, está revisto, revisto y recorregido, porque es un largo proceso. Qué lindo. Y así te recibiste. Y así fue. Y así fue, y después fui hablando, digamos, de los contenidos, Claro. del cuaderno para el aula, de
La secuencia, porque Qué la alegría. elegí. ¿Y no te decían qué nota tenía todavía? Dios. Fue un parcial largo, Qué lindo. porque yo me dediqué a hablar. Y me dediqué a hablar sobre mi trabajo Claro. y sobre lo que yo viví durante mi infancia, cómo aprendí a leer y a escribir. Y cómo se enseña a leer y a escribir ahora con la nueva metodología, con la nueva enseñanza. Laurita, se nos terminó el programa, 1 minuto, pasaron de las 12, ya están los chicos ahí atrás para el siguiente programa. Gracias por venir, la verdad que Gracias, nos queda, Lauri. te digo, 3 programas más con Laura para hablar. Ay, sí, 3 fue programas largo. más, teníamos unos últimos mensajes que nos quedaban ahí. Buen día chicos, saludos para Laurita, una gran persona, luchadora, ejemplo a seguir, dice José. Y por acá también teníamos el mensaje de Miriam, saludos, un abrazo gigante a Laurita, dice Miriam Buffarini. Ay, Laurita, gracias, No, gracias nada. por venir, la verdad que un ejemplo que coincido con todos los mensajes, superadora, de lucha, de todo lo que viviste, lo que has pasado. Tremendo. Así todo, la luchaste, seguiste, te recibiste, como siempre decimos, la vida, que tiene estas tormentas, Obviamente. estas cosas feas, pero así todo... Te aferraste mucho a Dios también vos, ¿no? Sí, mucho. Con todo lo que mucho, pasó mucho. con Juanma, mucho a Dios, al coro. Mirá, para terminar digo esto. Cuando pasó lo de Juanma, tengo una amiga que me dijo, Patri Baccarini, que ahora la nombro porque fue también otro pilar. Está bien. La Patri me dice, mira, en la iglesia los sábados dan una misa a todos los que se fueron, a los que se murieron en la semana o en el mes. Justamente pasó lo de Juan Manuel y digo, bueno, voy a ir. Durante mucho tiempo que he ido a la misa de los domingos, fue un lloradero total porque como que necesitaba sacarme ese dolor. Sí. Pero cuando iba a misa me hacía bien. Nunca fui de la iglesia, digamos, practicante. Creo en Dios y en todas las cosas. Pero te hizo bien, Lauri. Me hizo bien. Entonces le decía yo a la Pati, vos sabés que yendo a misa, me hace bien ir a misa. Lloro todo, pero viste, tampoco quería aparentar Claro. que era, uy, está bien a llorar de vuelta. Tengo esa visión. Cuando me aferro a la fe, cuando pasamos, digamos, que hicimos la primer marcha de Juanma, De justicia, sí. de justicia y a la vez injusticia. Claro. Me acuerdo que una señora me entregaba un rosario. Y yo le dije, ay, gracias, pero yo, viste, mucho no, estoy peleada. Claro, estaba enojado. Nada. Estaba peleada. Sí. Mucho estoy peleada con la iglesia, dije así. Y me dice ella, mira, vos podés pelearte con la iglesia, con el cura, pero nunca te pelees con Dios. Y me quedó ese latiguillo. Después también me aferré a que mi hijo era tan bueno, como todos los otros hijos que también han perdido mamás, que para vivir en un mundo tan adverso como este, tan vapuleado y tan mal dando usado. vuelta, claro. Tan mal usado. Entonces empezó a ir a misa más de seguido. Y me fue haciendo bien. Me acuerdo que se acerca el padre Peseta, Daniel, y me dice, yo tengo que hablar con vos, que esto, que yo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo con vos no voy a hablar. Yo con vos no voy a creer. Yo vengo a arreglar problemas con él. Ajá. Estaba negada total, claro. Negada total. Y me acuerdo, dice, bueno, te respeto. Y todas las veces que fui a hablar con él. Cuando, en un momento, comenté que me gustaba cantar. Siempre me gustó cantar en el coro, pero como era tan tímida no me animaba. Y Le comenté a Silvina, que es la mujer de Diego, le digo, ay, me encanta el coro, vos sabés que me encanta cantar las canciones porque me hacen acordar a mi infancia, cuando era chica y cuando nos mandaban a misa, pero siempre veía
a los Sí, del del coro, coro, claro. cantar, y a mí me encantaba cantar, pero nunca me iba a animar porque era muy tímida. Venite, Y ahí Y me dijo Silvina, ¿por qué no Venga te para acá. venís? Y le comenté a mi hermano me dice, ay no, Laura, tenés una voz fea. Yo te acompaño. Ahí está. En ese tramo también mi hermano aparece a creer en la fe. Mira, qué bueno, qué lindo. La cosa es que hay que tener un poco de fe. Y sí, claro, Lore. Yo siempre dije, le Bueno, decía, tuviste, siempre bueno, fui tuviste. de decir, yo muevo un dedo, muevo montañas. Qué bueno. Así siempre fue mi lema. Y empecé a decir que la fe mueve montañas. Y así fue. Y así que lo hicimos toda la familia, Qué bueno. creyendo en que la fe es buena Qué y bueno. es buen camino. Gracias, Laurita. 3 programas más, pero no están los chicos atrás, nos están corriendo. Gracias por venir, Laurita. Gracias de corazón.